para que alcancemos a estar con Cristian. Ya, ya llevamos 3, 4 clases. Ya hemos visto en grandes rasgos todo lo que se tiene que saber así como en grueso. Y ya estaríamos empezando a involucrarnos con la plataforma en la que vamos a trabajar. Les mencioné la semana pasada que esta plataforma era Jupyter Notebook, que la gracia de Jupyter Notebook o la intención de Jupyter Notebook era poder trabajar códigos de manera interactiva, ya sea complementándolo con figuras, con ecuaciones, con texto o Con segmentando el video. código o segmentando el código. De lo que ya hemos visto, ¿alguien tiene preguntas, consultas o quiere recapitularlo? ¿No? Sobre la instalación, cualquier cosa que les haya quedado poco claro, por favor, pregunten nomás. Jean-Pierre, Cristóbal, Cristian. A mí me surgió una pequeña duda la semana pasada al final, pero Si me acabo no de acordar. está claro, o sea, dale, Cristóbal. Ah, sí, es que parece que se me había pegado un poco. Era con el tema de los repositorios, que cuando uno clonaba un repositorio y lo editaba, el autor o el dueño del repositorio podía permitir o restringir a las personas para que lo puedan editar, o cualquiera puede llegar y editar su repositorio y subirlo a la nube. No sé si me expliqué bien. Sí, ¿Responde usted? ¿Respondo yo? dale nomás, yo te complemento, quería decir algo, pero lo digo después. Dale Ya. nomás. Ya, mire, el repositorio de por sí siempre va a tener un único dueño, que va a ser como el mandamás del repositorio. Sin embargo, este dueño, este usuario, puede darle atributos de colaborador a otra gente que tenga GitHub. Entonces, esta gente que tiene el perfil de colaborador puede añadir modificaciones al repositorio sin tener que necesitar la autorización del dueño. Sin embargo, un tercero que no tenga nada que ver con el repositorio en sí puede proponerle al, al dueño del repositorio algo que se llama un pull request, que por ejemplo, pongamos en el caso, Cristian tiene su repositorio con un código, está funcionando, pero llega Benjamín y le dice, Cristian, ¿sabéis que encontré un detalle en tu código y si le cambié esto va a ser más rápido? Y ahí, mediante GitHub, levanta un pull request, que es una solicitud de commit. Entonces, Cristian la puede revisar, la acepta y ese es un nuevo cambio al repositorio, sin que Benjamín haya sido colaborador del proyecto. ¿Se entiende? Sí, sí, creo que sí, porque no entendía muy bien cómo funciona eso. Pero sí quedó más claro. Gracias. O- Otra cosa que iba a agregar, Diego, a la pregunta que hizo Cristóbal, es el tema de las ramas, que también es parte de, por ejemplo, si tú eres el creador del repositorio, Cristóbal, podemos crear una rama para Víctor Poblete, o yo creo una rama dentro de tu repositorio. Y esa rama que yo creé para trabajar en el proyecto no interfiere en nada con el repositorio que tú coordinas, con el repositorio global, llamémoslo así. ¿Sí? Incluso después que yo he hecho los cambios en la rama, podemos eliminar la rama de Víctor Poblete. ¿Sí?
Yo creo, Eso, yo eso creo que lo que de la rama se puede entender mejor con rayar, con rayas. A ver. ¿Se ve buena la idea. pizarra? Buena idea, Diego. Sí, sí. Ya. Entonces, Branches se llaman en el repositorio, por si acaso. Ramas o branches. tenemos que esto es como el historial de modificaciones que ha tenido históricamente un repositorio. Sin embargo, hay un punto en que tenemos, ok, tenemos como hitos. Esto el ejemplo que voy a dar lo voy a dar a nivel de producción, que se ve mucho ya en aplicaciones hechas y derechas, en librerías robustas. Que por ejemplo aquí tenemos la 1.0. Aquí en este hito se puede dar lo siguiente, de que, ok, tenemos una primera versión estable, pero queremos ver qué otras modificaciones le podemos dar a esto eh, para mejorarlo. Entonces, para no modificar esta línea temporal de producción que está estable y funcional, se le crea un camino paralelo. Este camino paralelo es la nueva rama que dice el profesor. Que aquí puede suceder cualquier cosa, y que se va para acá, que se va para allá, y después puede tomar un camino. Y después, ya sean los dueños del repositorio o los colaboradores, pueden decidir volver a incorporarlo a la línea principal o simplemente borrarlo, sin tocar esta versión estable que ya existe. Claro. Esa es la rama principal. Ya, sí, creo que comprendo. Por ejemplo, otro uso que se le puede dar a las ramas. Por ejemplo, nosotros podríamos tener el repositorio de ACO 220 y tenemos una rama para lo que fue 2020 y tener otra rama para lo que fue 2021. Claro. ¿Se entiende los usos que puede tener la rama? Sí, sí, creo que sí. Gracias. Buena pregunta, Cristóbal. ¿Alguien tiene alguna otra duda, comentario o seguimos repasando un poco de esto que ya se está viendo? A ver, Benja Bravo, ¿cómo definirías tú el qué es y para qué sirve Conda? A ver, déjame pensarlo un poco para no ¿Sí? llegar y decir cualquier cosa. Dale, Benja. Esto. Con palabras simples nomás, Benja. Sí, sin, como Nos dice da- Diego, ¿qué es lo que lo que comprendes de lo que hemos visto hasta ahora de Conda? Conda es un programa que nos ayuda para crear entornos virtuales y desde estos poder conseguir librerías y trabajar sin alterar el computador de otra manera, ¿no? De una manera corta, para decirlo así. Sí, 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 eso es. Eso es, en la práctica eso es lo que es. Una herramienta para crear entornos virtuales y obtener lenguaje, librerías que no afectan a tu lenguaje nativo. Eh, Robin, ¿qué entiendes tú por GitHub? O sea, perdón, por Git, Git. por la herramienta Git, no el portal GitHub. Me entiendo que es como
la herramienta que permite manipular los repositorios, tanto para poder subirlos, modificarlos, o sea, subirlos a GitHub, realizarle modificaciones, lo que se hablaba hace un rato de quizás compartirlo. Lo siento como una herramienta para, más que nada, administrar repositorios hacia GitHub. Ya. Está bien, pero no necesariamente hacia GitHub. Uno puede tener un repositorio local que jamás toque internet, por ejemplo. Ah, ya, claro. O uno puede tener un repositorio que se vaya a GitLab, que es otra Ya, plataforma. Pero sí, esa es la vale, idea. Un administrador de tu proyecto. claro. Vale, vale. Ya. ¿Y qué otra cosa hemos visto? Ya. Cristian. Diego, Sí, dime. eh, tú habías mencionado de que, o usted había mencionado que, y yo me quedé con esa idea, hubiese respondido inicialmente así, que es como un controlador de versiones en el fondo, ¿no? Aparte de la administración del repositorio, Es que, claro, Git, por definición, es un controlador de versiones. que es como la fortaleza inicial del software, se podría decir, o Claro, primordial, o no, es el enfoque de la herramienta, claro. Que porque la, podría servir para cualquier cosa en el fondo, o sea, no necesariamente para, o sea, no para cualquier cosa, pero me refiero para controlar versiones en distintos tipos de cosas que uno quiera programar en el fondo. o sea, es que, claro, la herramienta Git te puede servir para administrar, ordenar, controlar, tanto a nivel temporal tu proyecto como a nivel espacial. Perfecto, ok. Y te puede decir, ok, el 5 de marzo tuve una primera versión, 15 de mayo tuve otra, 15 de agosto tuve otra y así. Pero también puedo decir, mi primera versión tenía 4 carpetas, mi segunda versión tenía 5 carpetas, mi tercera versión tenía 2 carpetas. Y Entonces, pesaban tanto, no sé, una cosa así. claro, Ok. entonces es un orden a nivel espacial y temporal lo que te otorga Git. Y hay otra cosa también importante, Cristian, de seguridad, ¿sí? Es decir, cuando tú, imagínate que haces un proyecto de una gran envergadura que toma muchos años en desarrollar y dónde lo puedes alojar para que tengas respaldo de aquello, ¿no? Incluso de versiones anteriores, como que pueden ser útiles también. Así que no es que sirva solo para una cosa como administrativa, sino que también como una especie de autocuidado de tu trabajo, ¿no? Es decir, Ok. horas de dedicación, códigos que se han hecho, códigos que implicaría mucho tiempo volverlos a construir. No sé si me doy Sí, a entender, obvio, ¿sí? obvio. Entonces hay un tema también de seguridad que a uno le da tranquilidad, ¿sí? A uno le da tranquilidad. Y, y eso quería agregar nomás. Recuerdo que, ¿cómo se llama? Cuando uno estudiaba en la carrera, nosotros estudiamos Fortran, nos enseñaron. Y Sí, una de las grandes fortalezas de esos tiempos que trabajábamos con el mainframe que estaba ahí en el edificio de ciencia, sí, era que la profesora, o sea, cómo han cambiado las cosas, digo yo, siempre nos recomendaba, ok, terminen su código, pero imprímanlo, porque no había internet, no había USB, o sea, imagínense así es. lo viejo que soy, en el fondo. Sí, Entonces, el único respaldo que uno tenía era el esas papel. típicas planillas increíbles, ¿cómo se llama?, con tu código, y Sí, uno veía a muchísima gente en la universidad con la lluvia y todo el cuento, y con esas cosas mojadas ahí en el casino, no sé. Quería colocar eso un poco como de historia, porque hoy día obviamente estas herramientas ayudan muchísimo, aparte del control de versiones como estaba preguntando yo, sino que es mucho más amplio su potencial. Eso nomás. Claro. y puedo hacer un comentario, Diego, al pasar Sí, nomás, sí, solo sí. al pasar. Eh, en esto hemos ido aprendiendo también nosotros, Cristian y todos, Benja, Cristian, Cristóbal, Robin, Ángel, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a la clase. La experiencia que tenemos en el proyecto FUSA, que estamos trabajando, el proyecto FONDEF, con Enrique Suárez, con Pablo Joyce de Informática, Matías, Jorge Arenas, eh, em,
quería comentar que hemos aprendido que hay una etapa que es la que generalmente uno se queda acá, ¿no? Que en el desarrollar un modelo, armar los códigos, ¿cierto, Cristian? O sea, no, tú, como que esa es nuestra área. Pero más allá de esa área hay otra área, que es la producción, cuando esto ya entra en el sistema de uso en la vida real, ¿sí? Entonces, hay unos sistemas que se llaman de controlador de modelos, que vienen como, es como el modelo, versión tanto uno, va a ser ocupado, y después vienen las modificaciones al modelo, y cómo este modelo se une a una etapa posterior, que sería algo que está en el proyecto en desarrollo, por ejemplo, ¿no? Una cierta arquitectura, o cómo se usa por parte, cuál es el modo de uso de los usuarios, etc. Entonces, como que esta es una partecita primera, ¿sí? Y luego vienen otros controladores de versiones de modelos, y es como súper interesante el camino que se abre para adelante, Cristian. Eso nomás, Diego, quería comentar. No, claro. Básicamente, terminando de complementar lo del profe, es que así como existe el controlador de versiones para proyectos, existe el controlador de versiones para ya la etapa de producción, que es para decir, ok, tú me tienes 15 versiones, pero me dijiste que estamos trabajando con la 1.15, por ejemplo. Pero aún así yo tengo respaldado de la 1, de la 1 a la 2. Entonces, igual sirve y complementa eso. Bueno, y como última cosa de repaso de las últimas clases, tenemos Visual Studio Code. Benjamín Vidal o Ángel, ¿quién quiere hablar acerca de eso? ¿Qué es Visual Studio Code y cómo podríamos ocuparlo? ¿Aló? ¿Me quedé pegado? Eh, a ver, me parece que es como un tipo de editor de código de fuente, me parece. Sí, sí, sí. Eso es. Como si vamos a sacar la definición de un diccionario o de una enciclopedia, eso es. Es un editor de código fuente. Ok. Ya repasamos todas las terminologías y los objetos que hemos ido pasando a través de estas clases. ¿Alguien quiere complementar esto o ya damos inicio al siguiente elemento, al siguiente objetivo? Ángel se ha ido entendiendo, Cristóbal. Sí. Ya, Sí, genial. también. Eh, Ahora voy a necesitar la amabilidad de alguien, un modelo, para ver lo siguiente. ¿Quién se ofrece? Cristóbal, Ángel, Benjamín Bravo. ¿Quién nos Necesito ayudó quién nos ayudó la semana pasada? Jaquín Mm, Jaquín. y Benjamín Vidal. Benja. Yo sí, yo puedo compartir, no hay problema. Ya. Buena, Benja. Gracias. Como les decíamos al comienzo, hoy día ya vamos a ver lo que es Jupyter Notebook. Cuáles son los alcances de Jupyter Notebook, qué es Jupyter Notebook y cómo nosotros lo pretendemos ocupar. Hay que abrir una clase en particular. Las 5. Pero primero hay que primero la terminal, para ver cómo se instala. Vale. No, no, no es la 5, es la 4, perdón. Pero aún así todavía no.
Ya. Entonces, bueno, en pantalla tenemos la terminal de Benja. Lo primero que vamos a hacer es que entre a su entorno de la asignatura, como ya lo habíamos visto, que era Conda Activate y el nombre del entorno. Bueno, ahí ya aparece que estamos adentro, paréntesis Q220, todo bien. Y vamos a hacer un listado de las cosas que están dentro de este entorno, con Conda espacio list. Y ahora nos va a aparecer una lista en donde tenemos las librerías, sus versiones, sus constructores y su canal. ¿Sí? En el caso de Benja Vidal está casi todo desde Conda Forge. Entonces, ahora lo que necesitaríamos sería instalar Jupyter. Entonces, podemos buscarlo con Conda Search o podemos llegar a instalarlo y que Conda se encargue de buscar la versión más óptima para este entorno. Vamos a optar por la segunda. Entonces colocamos Conda espacio install espacio Jupyter. Júpiter es como el planeta Júpiter, pero en vez de la I latina es una Y, haciendo referencia a Python. Ajá. Entonces ahí se instala. Entonces, esta búsqueda inicial se demora un poquito porque tiene que revisar todos los canales disponibles, tiene que ver qué versión es más compatible con lo que ya está en el entorno, y de ahí traerlo, traer la metadata y decir, voy a instalar esto. ¿Estás de acuerdo? Sí, ok, sigamos. Entonces, enter. Ya. Y ahora necesitamos instalar otra herramienta más que se llama IPyKernel, que vendría siendo el motor para que Jupyter Notebook pueda funcionar. Ver Jupyter Notebook como si fuese un vehículo sin motor, sin lo que está adentro. Y IPyKernel vendría siendo eso que está allá adentro, para que el código pueda correr y para que el código se pueda examinar y que no tenga errores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahora conda install IPyKernel. IPyKernel es IPyKernel, así como lo escribió Ben Javier. La I viene de Interactive, Py viene de Python y kernel de motor, básicamente de motor de funcionamiento. Que dale nomás. Ángel, ¿cómo va? ¿Cómo va en tu trabajo? Bien, bien, voy siguiendo ¿Sí? ya los pasos, Buena. todo bien. Pregunto por Ángel porque hay varios compañeros tuyos, Ángel, que ya están como, tal vez en esta área ya la han visto, pero cualquiera que tenga dudas, por favor, pregúntenos más. Ujú. Ya, entonces, instalamos la herramienta para poder configurar nuestro kernel, pero de momento no hemos hecho nada de eso. Entonces necesitaríamos crear el kernel que se adapte de mejor manera a nuestro entorno. Ujú. Que eso vendría siendo con la línea que voy a dejar en el chat a continuación. Lo que está entre mayor y menor es referencial. Eso se puede modificar. Claro. Eso lo tienes que reemplazar, Benja. Claro, Con el- básicamente a eso me refiero con modificar.
que lo que está entre mayor y menor es el objeto customizable. Sí, Ahí tú podrías colocarle nuevamente a Q220. claro. Eso lo arreglas tú, Benja, tú es a tu gusto. Tú le das el nombre. Claro. Ya, pero antes de ejecutar esta línea, idealmente hay que asegurarse que Python es el que está funcionando en tu entorno virtual. Si es el comando Python o es el comando Python 3. Entonces, borra esa línea. Perdón que tenga que borrarla. Eso. Y tienes que dejar Python espacio guión versión. Y tiene que coincidir con la versión de tu entorno. En este caso es 374. Entonces, como ya sabemos que ese es el comando correcto, ahora podemos ejecutar la línea que está en el chat tranquilamente. Pero con el cambio de lo que está entre mayor y menor. Entonces ahí te dice, ok, las especificaciones del kernel están instaladas y se llama AQ220 y quedó alojada en tal lugar. Ujú. O sea, ahora ya tenemos nuestro vehículo para poder codear y tenemos el motor para poder echar a andar el vehículo. Eh, Cristian, no te preocupes, esto está grabado todavía, así que hasta luego, que te vaya bien. Chao, Cristian. Ya, entonces, ahora nosotros debemos levantar la aplicación o darla en funcionamiento. Y eso vendría siendo con Jupyter espacio Notebook. Entonces ahí van a aparecer un mensaje en el terminal y se va a abrir el navegador que ustedes tengan por defecto. Ahí entonces en el caso de Benja Vidal se le abrió Google Chrome, que él lo tiene como por defecto. Y ahí se puede entrar al repositorio de la asignatura, por ejemplo. Que ahí lo tiene a Q220. Y que se dirija a la clase 4, por favor. Entonces ahora ahí tenemos la aplicación necesaria para poder abrir estos entornos. Entonces ahí, por ejemplo, él está seteando que este cuadernillo tiene que funcionar con el AQ220. Benja, no es necesario la terminal, la puedes minimizar para que sea de lleno con la aplicación web. Excelente. Esto se le llama aplicación web por el hecho de que está funcionando en un navegador. Sin embargo, no ocupa internet. Al menos no esta versión de Jupyter Notebook. Hay otras maneras de poder conectarlo al internet y trabajar como en una especie como de nube. Pero al menos existe, se llama Google Colab y se lo dejo si le interesa. Ujú. Entonces, continuamos. Baja, por favor. O sea, aquí, en la instrucción. Entonces, Jupyter Notebook, aplicación web de código abierto. Es decir, que puede soportar Python, R, eh, C++, Julia, Scala. Podemos, como habíamos dicho en un principio, podemos colocar código, imágenes, ecuaciones, texto. Soporta HTML, soporta código látex, soporta imágenes, soporta una variada serie de objetos. Entonces el proceso de instalación es lo que acabamos de hacer. Ahí hay una definición un poco más de enciclopedia de lo que es el kernel, que es el que está encargado de ejecutar y examinar nuestro código. Así que es el motor, como se los veníamos diciendo.
y que se recomienda de que en cada entorno tenga su propio kernel, porque cada entorno va a tener configuraciones distintas, librerías distintas, versiones distintas. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Genial. Ángel, ¿todo bien? Genial. Todo bien, todo bien. Ya, entonces, ¿qué más podemos ir haciendo aquí? Por ejemplo, hazle clic a donde dice esto es una celda. Hazle doble clic. A donde esto es una celda. Está justo abajo del que podemos hacer aquí. Entonces, eso es una celda de texto o de código. Entonces, hazle clic varias veces. Y ahí está abierta la celda. Y ahí podemos escribir lo que sea. Por ejemplo. Y después si él hace Shift Enter o le coloca Run a esa celda, ese mensaje va a quedar impreso en esa celda cerrada. Luego, tenemos que la manera en que nosotros vamos a escribir las cosas dentro de estas celdas de texto es mediante el lenguaje Markdown. Y ese es el nombre. ¿Cómo funciona la sintaxis de Markdown? Por ejemplo, para poner títulos, nosotros necesitamos anteponer el símbolo gato. Y a medida que vamos aumentando la cantidad de símbolos gato, va a ser el subnivel en el que estamos parados. Entonces, un solo símbolo gato, título 1 y así hacia abajo. Solamente hasta el subtítulo 6. De ahí hacia abajo ya no se considera título. Luego podemos hacer tablas indexadas con subítems. Y nuevamente se aguanta hasta aprox el 8. Hay computadores que resisten hasta el 6 y hay otros que resisten hasta el 8. Y luego podemos hacer listas enumeradas, que gracias a Markdown no tenemos que estar colocando 1.2.3.4 y llevar un orden. Simplemente tenemos que colocar un 1 punto y automáticamente el sistema se va a encargar de asignarle el número que coincida. Entonces, si compilas la celda, por favor, Shift Enter, ahí tenemos 1, 2, 3, aunque está escrito como 1.1. Correcto. Luego, aquí tenemos, por ejemplo, una tabla que tiene 3 columnas y 4 filas. Pero al momento nosotros de escribirlo, escribimos una fila extra, que es para ocuparlo para ocuparlo de separador entre la cabecera de la tabla con el contenido de la tabla. Para poder separar elementos entre columna y columna, nosotros vamos a ocupar este slash vertical, y así va a ser la sintaxis de la tabla, mediante estos slash verticales. Luego tenemos que también podemos adjuntar enlaces, y que nos quedan escritos de esa manera, con el hipervínculo azul. Entonces, por ejemplo, el repositorio, claro, entonces ahí queda escrito con la dirección hacia dónde va. Entonces sería corchete, el apodo que tú le quieres colocar a esta cosa, paréntesis normales, la dirección. Entonces, compílalo, por favor. Y dale clic al hipervínculo. Un clic derecho, pestaña nueva. Exacto. Y ahí te redirigió para allá. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Todo bien, Kiara? Sí, todo bien. Todo bien. Genial. También podríamos colocar imágenes, por ejemplo. En el caso de las imágenes, hay que tener un poquito de cuidado, porque si vamos a colocar una imagen desde archivo, tiene que estar al mismo nivel o más abajo que el cuadernillo en sí, que el cuadernillo mismo. Porque de lo contrario, el código no lo va a encontrar.
Por ejemplo, en este caso, esta imagen está justo al lado del cuadernillo, por eso no hay problema en llamarlo. Y se llama igual que como si estuviésemos llamando, por ejemplo, a, a la imagen, a un hipervínculo. Se escribe de la misma manera. Que es corchete, el apodo, paréntesis, la dirección. Ya sea para un archivo, o sea, una imagen desde archivo o una imagen desde un hipervínculo. Que por ejemplo ahí estábamos sacando el banner superior de la página de la U. ¿Sí? Entonces, compila. De ahí tenemos. Luego, teníamos, por ejemplo, que podríamos escribir ecuaciones. Las ecuaciones, estas se escriben mediante LaTeX, mediante el lenguaje LaTeX. Entonces, si el Benja lo abre, vamos a ver solamente sintaxis LaTeX, con estos slash que anteceden las funciones. Y bueno, y la abertura del entorno mediante los símbolos dólar. Ciérralo, por favor. Y luego tenemos, por ejemplo, ya código duro, código en Python. Que, por ejemplo, desde ahí estamos llamando a un video de YouTube. Que si, Eso, que si ustedes se eso ponen en YouTube, al final, en la dirección, hay un igual y un código. Ustedes tienen podríamos que verlo copiar ese con... código y lo colocan ahí. Entonces, si tú le colocas play a esta celda, se te va a generar un video. ¿Podrías, Benja, pedir, te puedo pedir un favor, Benja? ¿Puedes ir a YouTube ¿Ya? y hacer eso que dice Diego para que a todos les quede claro qué dirección hay que colocar ahí en esa celda de código, la número 1? Ingresar a YouTube A cualquier video de YouTube. y cualquier Vale. video. Tiene que ser video, lista no sirve, con la lista sea tonta. No, pero entra al video y ponle pausa para que no te moleste el oído. Y si te fijas, tiene un... No, esta página no va a servir porque es lista. Otro No, video de música es más fácil de explicar. Ahí hay uno, ese sirve. ¿Cachai? Que tiene entre iguales, dice ahí el watch, símbolo de pregunta, V igual. Ya, justo sí, después del igual, ahí tiene el nombre del video, que es hasta me parece mucho que es hasta antes hasta del, la... hasta ahí, hasta la A grande. Entonces, Ya. si la copias y la llevas para allá, debería tomártelo como video. Y ahí está. Ya, Buen temita. ¿Ya? buen tema, sí. Journey. Pero de esa forma está súper bien. Gracias, Benja, por la ayuda. Vale. Ya, entonces, continuamos. Y aquí tenemos, por ejemplo, ya la importación de librerías, por ejemplo, en la celda 2. Que esta va a ser casi siempre la manera en que nosotros vamos a estar llamando funciones de Python para poder utilizarla. Luego, en la celda siguiente, en la 3, tenemos lo que es como el segmento de definición de variables. De momento, a Benja Vidal le va a tirar error porque no tiene de momento NumPy dentro del entorno. Eso es el error que se le aparece. Y finalmente tenemos en la celda 4 lo que viene siendo ya el gráfico en sí. Y ya el gráfico tiene que tener su título, sus dimensiones, los nombres de su eje, ya, pero eso ya es cosa de que cada uno tiene que configurarlo. Ahora, si nos vamos al repositorio de la asignatura, por favor, Javier, y nos vamos a la sección principal. Dale clic a Q220. Claro, ahí. Nos vamos a la sección ayudantías.
tenemos un documento PDF que se llama Ayudantía 03, Guía Tips Jupyter Notebook. Entonces, si le haces clic ahí, es un PDF, está compilado, no hay que hacerle nada extra, en donde tenemos un par de recordatorios por definición de qué es Jupyter Notebook, Ah, qué es súper. Markdown, qué es LaTeX, qué es HTML, qué es Python y qué es IPython. Y diferentes líneas de código, diferentes funciones, en donde cada uno las puede utilizar para ya sea dejar más presentable su cuadernillo de notebook o simplemente más ordenado. Entonces, tenemos las funciones que son para llamar archivos de audio, etcétera, etcétera, que es con la librería IPython Display. Luego tenemos los comandos mágicos, que están ahí explicados los más importantes. Luego tenemos los niveles de subtítulos. Tenemos el cómo se usa la matemática dentro de las celdas de Markdown. Tenemos la manera en que se colocan imágenes, ya sea mediante LaTeX o mediante HTML. Y también está la otra manera que es la que está en el cuadernillo de la clase 4. Luego tenemos cómo enriquecer el texto. Entiéndase enriquecer como cursiva, negrita, itálico, subrayado, con símbolos matemáticos. Ahí está todo como detallado de por sí. Luego tenemos delimitantes. Y de aquí para abajo ya tenemos como una especie como de diccionario de comandos. Para hacer listas, para hacer tablas, símbolos, alfabetos, Es muy útil, símbolo algebraico. muy, muy útil. Que esto, lo ideal es que ustedes tengan este PDF a mano al momento de hacer sus tareas. Para poder, para que se vea presentable, para que la combinación código y texto y fundamento se pueda complementar de la mejor manera posible. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Preguntas, dudas? Está súper bueno esto. Muy, muy bueno, Benja. Sí, muy útil. Por eso nosotros creemos que este modo de trabajar reúne elementos que son difíciles de conseguir en una sola aplicación y acá está todo junto. Podemos escribir ecuaciones de muy buena calidad, ejecutar un código, hacer una modelación, representarla, incluso hay maneras de hacer dinámica una gráfica, hacerla interactiva, así que es muy, muy potente esta herramienta. Nos gusta demasiado este trabajo. Ángel, ¿todo bien? ¿Alguna duda? ¿O ya solo queda practicar? Lo voy a practicar. Ya. ¿Kiara, todo bien? Sí, todo claro. Genial. ¿Cristóbal también? ¿Benjas? Sí, también. ¿Robin? Sí, todo claro. Sí, todo claro. Genial. Buena. La idea es que, como les decía, que este PDF sea como su as bajo la manga al momento de preparar las tareas de la asignatura y que también les va a servir para aprender LaTeX en general. Eh, Eso. ¿Algo más que quiera señalar usted, profe? Hacer hincapié en que lo utilicen,
que todas las tareas que nosotros les pedimos que sean dentro del curso sean en este entorno y que tengan la plena confianza de preguntar si hay algo que no les queda claro o si quieren hacer algo y no lo pueden hacer por alguna razón, les pasa un error, que, que nos pregunten nomás. Eso. ¿Alguien no le resultó alguno de los pasos que guiamos con la ayuda de Benjamín? Benja Bravo. No, profe, todo claro. ¿Todo bien? Ya. A ver, dame un segundo, tengo que buscar algo. Insisto, generen preguntas. Paso el dato de que la próxima semana no va a haber clases presenciales de la asignatura, Sí, debido a que nosotros tenemos que asistir a una reunión de un proyecto que va a suceder a lo largo de toda la mañana del próximo martes. sí, estamos obligados a estar presentes en esa actividad. Ujú. Por lo cual, les vamos a dejar un video que vean a modo de, si quieren, le llaman tarea, que es para que vayan aprendiendo Python, o sea, para que vayan recordando Python a secas. Esa va a ser como la intención de la próxima clase, ya sea esta que no vamos a estar. Y, y ¿cómo se llama? Y, y la presencial que va a ser en 2 semanas más, claro. Entonces, les voy a dejar el enlace aquí y se los voy a dejar también clavado ¿cómo se llama? En el Slack. ¿Les funciona el enlace? ¿Podrían probar, chicos, por favor? Sí, se funciona. Ya, genial. Funciona. Entonces, ese video, el funciones nativas de Python, esa clase va a ser la que va a quedar a modo tarea, aunque igual después la vamos a volver a ver en presencia, asíncrono, pero para que igual vayan teniendo más material. ¿Ok? Se los encargamos, por favor, para que cuando nos reencontremos en nuestra siguiente semana, la siguiente sesión, no estemos tan distantes entre lo que nosotros les vamos a pasar y ustedes hayan visto el video. Entonces voy a dejar este enlace clavado al tiro. ¿Qué fecha del próximo martes? ¿Me ayudan, por favor? ¿21? Sí, 21. 21, Diego, sí.
Y ahí lo dejé. Y ahora me falta dejar clavado el mensaje. Y listo. Ya, ¿alguna consulta? Si van teniendo dudas acerca del video que dejamos anclado, ustedes las dejan nomás por Slack y eventualmente, ya sea el mismo martes cuando salgamos de la reunión, las respondemos o durante la semana. ¿Ok? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Kiara, ¿tienes alguna pregunta que hacer? ¿Alguna duda? No, ninguna. Todo Ok, anda claro por ahora. gracias, Kiara. Ángel, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Entonces eso sería la sesión de hoy día. Pre- pregunta para todos. ¿Todos tienen ya su compañero o compañera de trabajo? ¿Todos tienen su grupo? ¿O hay alguien que todavía está solo o sola? ¿Están todos con partner ya? Sí, no. ¿Qué es eso? Sí. Sí, Robin. No. Tipo. Parece que están todos con su compañero. No, no escucho una respuesta. Por mi parte, sí. Estaban levantando el Nosotros con dedito. el like. Ok. Ok. Ya, pues. Estaríamos entonces. Ujú. Voy a pausar la grabación.